Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Conectadas, donde amplificamos las voces de mujeres en telecomunicaciones, TIC y el entorno digital. Únete a nosotras y exploremos nuestro decálogo para una transformación digital con perspectiva de género, mientras profundizamos en conversaciones cruciales sobre igualdad de género, inclusión digital y liderazgo en tecnología, de la mano de diferentes expertas y profesionales que comparten sus conocimientos, experiencias y visiones para un futuro digital más inclusivo y equitativo. Ya seas entusiasta de la tecnología, profesional del sector o defensor o defensora de la igualdad de género, este podcast es para ti. Síguenos para escuchar historias inspiradoras, discusiones valiosas y ser parte de una comunidad que se esfuerza por marcar la diferencia. En la representación que se hace de las mujeres en los contenidos audiovisuales, sigue prevaleciendo una visión masculina que no contribuye a avanzar en la lucha contra la desigualdad de las mujeres. Por ello, es urgente un cambio estructural en distintos ámbitos de la sociedad y del ecosistema digital. Bienvenidas y bienvenidos a Conectadas, el podcast que aborda el tema de la transformación digital en México con perspectiva de género. En cada episodio hemos profundizado en uno de 10 ejes que consideramos son fundamentales para avanzar hacia una sociedad digital igualitaria para mujeres y hombres en nuestro país. En este episodio abordaremos cómo las narrativas de los contenidos audiovisuales siguen reproduciendo estereotipos sexistas y roles tradicionales que refuerzan y normalizan la discriminación de género y también la violencia que sufren las mujeres. Hablaremos también de los desafíos que enfrentan las instituciones públicas y privadas para desarrollar e instrumentar estrategias de contenidos inclusivas. También, ¿cuáles son los puntos que hoy se están trabajando para generar criterios éticos que normen y orienten el desarrollo, la producción y la difusión de contenidos con perspectiva de género en el ecosistema digital? Para avanzar sobre este tema están las conectadas Elsa Vizcarra Gastelum, vicepresidenta de Conectadas, y quien participa en la red de consejeras y expertas del CIMAD del IPADE. Nos acompaña también Leticia Salas Torres, responsable de desarrollo de proyectos de actualización de las salas de cine del Circuito Cineteca y asesora en el Senado de la República. Y yo, Patricia Ortega Ramírez, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, que me he dedicado al estudio de los medios y a la definición y análisis de políticas públicas. Para iniciar, escucharemos en voz de Leticia Salas algunos datos sobre la situación y representación de las mujeres en el ecosistema digital. En los contenidos audiovisuales, la representación de las mujeres sigue dominada por una visión masculina que perpetúa la desigualdad de género. Según la UNESCO, entre 2015 y 2017, las mujeres estaban subrepresentadas en sectores clave de las industrias culturales y creativas, especialmente en medios audiovisuales e interactivos. La mayor concentración de mujeres, 60%, se encuentra en tareas editoriales, libros y prensa y en formación cultural. Además, existe una segregación vertical en profesiones creativas, donde las mujeres ocupan roles considerados, entrecomillado, femeninos, como vestuario, maquillaje y peluquería, que suelen ser menos remunerados. Estudios del Instituto Federal de Telecomunicaciones revelan que en sus contenidos, los medios continúan reproduciendo estereotipos sexistas y visiones anticuadas, normalizando así la desigualdad. Es crucial replantear políticas y estrategias en México para acelerar el desarrollo con perspectiva de género y construir un futuro más igualitario. Gracias, Leti, por esta información que de alguna manera contextualiza sobre la situación de las mujeres en el ecosistema digital.
Estos datos nos muestran que a pesar de que ha habido avances en la lucha por la igualdad de las mujeres, se siguen reproduciendo estereotipos, lenguaje sexista, se sigue normalizando la violencia contra las mujeres en muchos de los contenidos audiovisuales, en muchos de los contenidos que hoy circulan, se difunden en el ecosistema digital. Podríamos, y creo que estarían de acuerdo conmigo, en que los contenidos son hoy el motor del ecosistema digital. Contenidos políticos, contenidos de entretenimiento, informativos, educativos, culturales, en fin. Muchos de estos contenidos, o incluso de propaganda política, pues son los principales ejes de interacción entre medios, plataformas digitales, redes sociodigitales, medios audiovisuales. Son también un importante tema de la conversación social. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarles si estamos viendo esta problemática de cómo todavía tenemos medios que reproducen muchos estereotipos, muchos modelos de discriminación y que normalizan estas situaciones de desigualdad. Quisiera preguntarles de qué manera, y particularmente a ti, Elsa, de qué manera estos contenidos están afectando los derechos humanos de las mujeres y de qué manera este tipo de contenidos afecta la percepción pública de las mujeres y la percepción social de las mujeres. Muchas gracias, Pati. Hemos hablado, yo creo que en diferentes episodios de estos podcasts, de que pues somos una sociedad humana que tenemos sesgos conscientes e inconscientes. Los medios reflejan la realidad, pero siempre con un filtro, y ese filtro pues son parte de estos sesgos que se tienen, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que al tener estos sesgos, lo que son nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de obtener información, nuestra forma de analizar las cosas o de actuar o de incluso de poder interactuar entre nosotros, pues reflejan estos sesgos. Además de todo esto, pues lo que sucede principalmente con las narrativas es que solemos tener estos juicios de lo que es, lo que no es, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, ¿sí? El deber ser, el no deber ser. Entonces, todas estas narrativas, digamos, o estas formas de expresión, pues dan a entender que los roles tradicionalmente dados a lo que es la figura femenina, la figura masculina, siguen prevaleciendo en estas narrativas. Entonces, eso, ¿qué es lo que sucede con, digamos, los derechos que tiene la mujer de expresarse libremente, de participar en la sociedad, en sus diferentes facetas, que siguen prevaleciendo, digamos, estas narrativas de un rol eminentemente femenino o eminentemente masculino. Y aunque se ha avanzado, obviamente, siguen siendo estos aspectos sexistas o aspectos de por qué la mujer tiene que seguir desarrollando cierto tipo de papel dentro de la familia y no necesariamente el hombre. Entonces, digamos que todas estas narrativas son un reflejo con un filtro que tiene estos que están plagados de los sesgos conscientes e inconscientes y que definitivamente siguen siendo parte de lo que nosotros hoy consideramos debe ser el rol de las mujeres y de los hombres en la sociedad. Podríamos decir entonces que no se ha dado un cambio estructural en las estructuras de los medios y del ecosistema digital que haya incidido o haya desarrollado un cambio real en esta propuesta mediática o esta propuesta en las narrativas mediáticas. Y entonces yo les preguntaría particularmente, Leti, si nos podrías explicar un poco más, ¿habría algún cambio si las mujeres tuvieran una mayor participación
en la toma de decisiones o en el proceso productivo de contenidos. En la información que nos has brindado en la cápsula, precisamente nos hablas de un rezago de las mujeres en la industria de las tecnologías y de los medios de comunicación digital. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? ¿Cómo podríamos avanzar sobre un cambio estructural que nos permitiera tener otro tipo de contenidos en los medios? Sí, la primera parte de tu pregunta, Pati, Elsa, hablabas de si hay un cambio estructural con esta perspectiva de género. Y sin duda creo que quienes nos escuchan en este momento, quienes nos ven, pues estarían de acuerdo en que definitivamente no. ¿Ha habido avances? Sí, en la que justamente han participado mayoritariamente mujeres, no excluye a los hombres, pero sin duda mayoritariamente mujeres. Este mismo podcast forma parte de un esfuerzo de un conjunto de mujeres que estamos de alguna manera involucradas en el tema de las telecomunicaciones, de la comunicación, de la radiodifusión, para poder trastocar, digamos, estos esquemas que prevalecen, pues, en todas partes, ¿no? En las instituciones y específicamente en la producción de contenidos y en la parte directiva. Comparto, yo he dirigido 3 canales de televisión hasta el momento y para mí fue un orgullo muy relevante el poder tener un control maestro los fines de semana formada por mujeres, en la que todas eran ingenieras. Lo que debería de ser una constante no tendría por qué ser una nota o algo que yo tuviera que destacar, ¿no? Particularmente. ¿Qué significa? Que quienes en un momento dado podemos tener posiciones de relevancia, tenemos que promover estructuralmente desde donde estemos que participen una mayor cantidad de mujeres, ¿no? Y esto replicarlo no solamente mujeres y hombres. Cuando el hombre está consciente de que en su posición de poder, de toma de decisiones, es importante para su familia, para la sociedad, el favorecer que se incorporen mujeres a estos equipos de trabajo, creo que le hacemos un bien como sociedad a todos en el conjunto. Entonces, la respuesta es no. La respuesta es que creo que tenemos muchos pendientes desde el gobierno, desde la sociedad civil o desde la sociedad en lo general y desde la iniciativa privada, ¿no? Para poder trastocar estos esquemas, ¿no? Hablábamos hace un momento del tema de las narrativas y tú hablabas de los derechos humanos y de los contenidos, ¿no? Yo digo, me es muy complicado de pronto mantener mi atención en las narrativas que prevalecen porque seguimos pues reproduciendo estas historias, estos esquemas y no me dejarán mentir los contenidos en el sentido de cómo se reproducen estos papeles de la mujer, ¿no? La mujer que toma decisiones, pero es la mala, es la que traiciona a la familia, ¿no? O la mujer humilde, que es de la cual se enamora el jefe o el patrón, y entonces, bueno, pues asciende socialmente, ¿no? ¿Por qué no vemos, sugerencia total, en los contenidos arquitectas, ingenieras empoderadas en función de su esfuerzo, ¿no? De su preparación académica o de su preparación social, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que propugnar y seguir empujando y diciendo y denunciando que requerimos las mujeres, las niñas y la sociedad en su conjunto contenidos que nos taladren las costumbres y la actitud de todos como sociedad para que las mujeres se empoderen y esos ejemplos de vida, esos ejemplos de historia, esas narrativas estén presentes en los contenidos. Podríamos decir entonces que un avance en esta transversalidad de género en las industrias creativas y en los medios de comunicación la podríamos evaluar cuando esta participación de las mujeres, esta
reproducción del papel de la mujer en la sociedad, en el campo laboral, en la economía, en el campo político, empiece a ser algo normalizado, es decir, no como una excepción, no como algo que hay que mostrar y que hay que exaltar como si están haciéndole un favor de ver a la mujer empoderada, ¿no? O sea, es decir, podríamos entonces pensar que si hay una serie de medidas, de estrategias, de valores éticos que permitan orientar y normar la producción de contenidos en general en los distintos sectores clave de la industria audiovisual, de las tecnologías de la información y todo esto que converge en el ecosistema digital, estaríamos, digamos, avanzando si viéramos una situación mucho más normalizada del conocimiento, de los saberes, de las capacidades, de los esfuerzos de las mujeres, como lo es en la sociedad o como muchas veces enfrentamos esas situaciones las mujeres y que ayudan a un desarrollo distinto de la economía, de la política, de la cultura, ¿no? Yo pienso mucho en cómo los contenidos parecieran como el último eslabón de todo el proceso de producción, ¿no? Y como que no importara porque ya está ahí el contenido. Y a mí me parece que lo central precisamente es el contenido, porque es lo que nos llega a todas las audiencias, porque es en la que estamos los usuarios también de las tecnologías, porque es lo que es el factor o la razón de ser de mucha de la convergencia que hoy existe en el ecosistema digital. Yo les preguntaría en ese sentido, ¿cuáles, digamos, más allá de las buenas intenciones, de los discursos sobre la igualdad, sobre la lucha por erradicar estos estereotipos y estas normalizaciones de la desigualdad, yo creo que hoy en día necesitamos acciones concretas y concertadas entre distintos sectores para poder avanzar en ese sentido. No solamente en los medios, también en los sectores económicos, en los sectores sociales, en los sectores políticos, pues establecer acciones y concertación sobre esas acciones para poder avanzar en este rumbo. ¿Qué dirían ustedes sobre las acciones o las estrategias que tendrían que hacer las instituciones públicas y privadas o que están haciendo, si es que conocen de estos casos, para erradicar esta estereotipación de las mujeres, para erradicar estos modelos que se repiten en los contenidos audiovisuales? Les vamos a platicar a quienes nos ven y nos escuchan que se formó un equipo de trabajo, de ahí justamente surgen estos podcasts. Y en nuestro caso, que vimos el tema que anunciaste al inicio, que abordamos este eje transversal, llegamos a la conclusión de algunas recomendaciones. Espero que también, Elsa nos compartirá algunas otras y la propia Patti, pero ¿no? Pensamos que se deben generar incentivos económicos. Es decir, las instituciones del Estado mexicano podrían establecer estos incentivos para que se puedan aportar hacia la producción o dirigir a la producción independiente cuando se generen estos contenidos que contribuyan a la brecha de género, ¿no? Se hace ya en otros temas, entonces requerimos que este tema sea ahora tomado en consideración para estos apoyos o subsidios económicos. Por supuesto, más mujeres en los puestos de toma de decisiones, ¿no? Yo creo que esto internacionalmente también se ha aprobado mucho en el sector político, en el ejercicio del poder y de las decisiones políticas. Recordemos que hay una legislación más o menos reciente en nuestro país que permite que justamente actualmente tanto la Cámara de Diputados como el Senado sea paritaria, ¿no? Y entonces sí deben ser situaciones transitorias, pero que debemos de favorecer
que haya esta exigencia de la presencia de las mujeres en la gobernanza de los medios. Ya veíamos algunos datos pues desalentadores al inicio de este podcast, en donde las posiciones de las mujeres tienen que ver normalmente con los dos puestos, ¿no? Maquillaje, redacción, ahí es donde hay muchas posiciones y muy relevantes, por supuesto, para la producción de contenidos, pero que también solicitaríamos o se debería de exigir que hubiera mucho más mujeres en la toma de decisiones. Y por ahí hay estudios en el sentido de que en la medida en que estas estadísticas se incrementen a favor de que haya mujeres en la toma de decisiones, tiene que ver con la calidad de la democracia en el país en el que vivimos, ¿no? Está directamente relacionado. En el caso de los medios, me gustaría preguntarle a Elsa, en el caso de los medios, ¿qué medidas, qué estrategias concretas podrían desarrollarse para avanzar en esta lucha por la igualdad de género? Justamente en el documento del decálogo desarrollamos algunas recomendaciones, ¿no? Pero creo que es muy puntual el que sí es necesario hacer estudios y diagnóstico de lo que ocurre en cada una de las organizaciones. Como decía, la realidad es que existen estos sesgos, pero no son a veces conscientes, y esto lo tenemos que llevar a que se noten, a que sean visibles. Entonces, una de las cosas que recomendamos es que se sigan prácticas internacionales. La UNESCO ha hecho estudios interesantes y ha hecho recomendaciones interesantes. El CIMAC ha hecho algunos otros aquí en México. Y aquí sí es necesario atacar a toda el proceso creativo y de producción y tocar a todos los niveles de la organización, desde los niveles de decisión que tienen que conocer cómo es el hacer contenidos con perspectiva de género. La verdad es que esto no se sabe. Esto cómo lo llevamos como que el concepto es claro, pero la práctica no. Entonces sí es necesario que esto se aterrice a nivel de mejores prácticas. Y ahí sí es necesario generar talleres a todos estos niveles, talleres para quienes desarrollan las narrativas, quienes las producen, quienes las distribuyen, quienes las comercializan, o sea, toda la cadena que tiene que ver con este proceso creativo, ¿no? Entonces, sí creo que todo empieza con este diagnóstico, con estos estudios frecuentes, continuos, con evaluaciones que se tienen que hacer de si realmente esto se está llevando o no a la práctica, de si esto está teniendo un impacto o no en las audiencias que queremos, a las que lo queremos llevar, para finalmente saber si hay un avance o no hay un avance en el tema. Entonces creo que por ahí va lo que tenemos que hacer como medios. Me parece que resaltas un punto que es muy importante, porque a veces se dictan o se elaboran o se definen políticas públicas que no están asentadas en datos concretos, en diagnósticos, en indicadores, y me parece que ahí podría haber una relación importante entre el sector académico, las organizaciones sociales, organizaciones como Conectadas, por ejemplo, ¿no? Y el ámbito de lo político o de las instancias del Estado de gobierno para precisamente poder establecer acciones conjuntas que documenten que estos insumos en los donde la academia puede aportar muchísimas metodologías, formas de evaluar, de hacer diagnósticos, pudieran ser insumos importantes para la definición de políticas que sean mucho más efectivas en esta lucha por la igualdad. Yo creo, y esto lo ha discutido también mucho, lo han discutido mucho organizaciones internacionales, por ejemplo, como la UNESCO, de no sobreregular tampoco, pero sí establecer criterios éticos, sí establecer lineamientos que orienten esta producción de contenidos, pero también que tengan impacto en la sociedad. En fin, para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo,
¿Cuál sería para ustedes una conclusión de este tema que desde luego es más profundo, pero que bueno, cuál sería en este momento una idea que ustedes podrán dejar como para cerrar el tema? Bueno, yo creo que ya hablabas al inicio del podcast sobre el tema estructural, ¿no? Yo creo que tiene que haber un compromiso colectivo, generalizado, y eso pues nos compromete a todas, todos los que formamos parte de la sociedad en desde la edad temprana ir formando esta posibilidad de que desde la perspectiva de los propios niños y niñas, de ambos, en primerísimo lugar de los niños, puedan en un momento dado incorporar todos estos cánones que rompan, digamos, con estos estereotipos creados, ¿no? Pongo ejemplos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, le decía el otro día a mi nieto que le iba a comprar carritos, y lo digo muy rápido, a mi nieta. Y entonces me dijo, pero ¿cómo, Titi? Porque me dicen Titi, ¿no? Pero ¿cómo, Titi? Y entonces le digo, porque tú no le prestas tus carritos. Ella te está pidiendo que se los prestes. Y al día siguiente lo primero que hice fue ir a comprar eso. Entonces, creo, y con esto concluyo, comprarle un par de carritos. Con eso concluyo. La educación es fundamental desde las primeras infancias para ir justamente trastocando esto que ahora hablamos en el sentido de que debe prevalecer la equidad de género para bien de todas y todos. Elsa. Yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo ambas y solo resaltaría el tema de que efectivamente hay que hacer un trabajo integral entre la academia, obviamente el Estado, la iniciativa privada, los medios, con esta intención y este compromiso de verdaderamente avanzar en el tema de cómo representar la igualdad de género. Como decía, este es un tema que tiene muchas aristas, pero sin duda sí tenemos que hacer un compromiso de entender qué significa igualdad y cómo lo vamos a representar en las diferentes narrativas, ¿no? Entonces, sí creo, estoy totalmente de acuerdo, es multifactorial esto, pero sí creo que el compromiso es lo que necesitamos hoy por hoy. No es un tema de regulación, sí creo que es un tema de compromiso, de diagnóstico, de evaluación y de seguimiento continuo de parte de todos los actores del ecosistema. Y de voluntad política, ¿no? Totalmente. Social. Bueno, creo que podríamos concluir que es necesario afrontar las causas que están reproduciendo estos patrones de desigualdad, que están produciendo esta discriminación, ¿no? Me parece que es importante que evitar, elaborar estrategias o ver las medidas que se pueden ir ya implementando para evitar que se sigan desarrollando, se sigan expandiendo estas formas de discriminación o estos estereotipos en los contenidos, sobre todo si hablamos de que son tan importantes en la construcción del imaginario social sobre las mujeres. Me parece que es sumamente importante evitar los sesgos sexistas y discriminatorios en los sistemas de la inteligencia artificial, en los algoritmos y en los distintos sistemas y dispositivos de las tecnologías de la comunicación y la información. Entonces, creo que aquí hay mucho trabajo que hacer y en ese sentido espero que podamos avanzar y que este decálogo contribuya a una transformación digital en México con perspectiva de género. Gracias a todos y todas por acompañarnos en este último episodio de la primera temporada de nuestro podcast Conectadas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar la página www.conectadas.org. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Mujeres por más mujeres, conectadas por una transformación digital.